Hola a todos y todas. Creo que todos hemos visto cómo todos los productos relacionados con las motos están subiendo de precio a un ritmo bastante acelerado. Pasa con la propia moto, pero también pasa con las piezas de recambio, como por ejemplo el filtro de aceite. En la ciudad de Cali, por lo menos, el filtro ya está rondando los 40.000 pesos. Y lo habitual que hacen muchos usuarios de esta moto es buscar un filtro de aceite más barato. En este video les diré que abaratar el costo del filtro de aceite se puede hacer incluso comprando solo el original. Soy Alex y mando un saludo grande para los nuevos amigos y amigas que están llegando al canal. Realmente sus suscripciones ayudan a fortalecer lo que hacemos aquí en Spartan Road. Y arranquemos este video con una pregunta. Si ustedes son de los que cambian el filtro de aceite cada 6.000 kilómetros, les invito a que piensen por un momento por qué lo hacen en esos intervalos cuando el manual de usuario dice que es cada 12.000 kilómetros. Y esta pregunta no solamente aplica para la Honda XR300. Miren por ejemplo el caso de la Twister 250 o el de la CBR300. En el caso de la Honda Tornado, el manual sí dice que el cambio se hace cada 6.000 kilómetros y el aceite cada 3.000 kilómetros. Y hablando de la Tornado, pues aprovecho a los brothers que han tenido esta moto para preguntarles si a ustedes en los concesionarios les decían que el filtro y el aceite se debía cambiar a la mitad de lo que dice el manual. Y volviendo a la pregunta, lo más probable es que ustedes respondan algo similar a esto que voy a decir, porque el filtro de aceite se debe cambiar cada 2 cambios de aceite. Y como el aceite se cambia cada 3.000 kilómetros, la regla de 3 es obvia. Es obvia sí, pero no es correcta. Me explico. El aceite cumple en general 3 funciones, la más fundamental, lubricar. Y además de eso ayuda en la refrigeración y la limpieza. De esas 3 funciones, la que sufre más el desgaste es la lubricación. Hay evidencia que muestra que diferentes aceites en diferentes motos pierden prematuramente su viscosidad. Y cuando digo prematuramente me refiero a que habiendo alcanzado solo la mitad del periodo de uso que recomienda el manual, el aceite empieza a ponerse más aguado, si me permiten la expresión. Perder viscosidad es un real problema porque las piezas tendrían menos protección contra la fricción. En un video previo a esta la explicación con detalle si desean consultarla. Y pues las funciones de limpieza y refrigeración parecen aguantar mejor el trajín del motor. Esas son en la práctica las funciones del aceite. Ahora pensemos cuáles son las funciones del filtro. Es básicamente una: atrapar los residuos más gruesos que se generan en el aceite, bien sea por los efectos de limpieza que generan sus aditivos o cuando la moto está nueva, por trozos de limadura de aluminio y metal que surgen durante lo que todos conocemos como periodo de asentamiento del motor. Esa es la función. Atrapar residuos gruesos, no tiene ninguna otra función. ¿Consideras esas dos funciones? La pregunta que yo me hago es, si la pérdida de viscosidad acelera el cambio del aceite, ¿por qué eso tiene que acelerar el cambio del filtro? ¿El filtro trabaja menos bien con un aceite más aguado? De hecho, si uno lo piensa mejor, si el aceite es más aguado, entonces pasaría con más facilidad por el filtro y llevaría a su papel más rápido las impurezas. Incluso si reemplazamos el aceite con más frecuencia, el filtro estaría sometido a menos impurezas. De hecho, cuando reemplazamos el aceite, allí estamos sacando de un solo golpe todas las suciedades que flotan en 1,5 litros de aceite. Por ello, me pregunto de nuevo, si la función principal del filtro no es lubricar, ni refrigerar, ni proveer una capa de aceite, ¿por qué lo cambiamos cada 6.000 kilómetros? Incluso siendo precavidos, ¿por qué eso no se hace a los 9.000 o 10.000 kilómetros? Yo entiendo que durante los primeros 5.000 kilómetros la moto aún esté ajustando el motor y por ello hayan residuos de metal que justifiquen cambiar con más frecuencia el filtro, pero luego de los 10.000 kilómetros, ¿qué justifica el cambio cada 6.000? Y cuando yo hablo de residuos de metal, no me refiero a piezas gruesas, sino fragmentos muy finos que son capaces de pasar por las tuberías que llevan al filtro. Los fragmentos más gruesos se quedan en otras partes. Miren, cuando la tapa lateral del motor se quita para el cambio de los discos de embrague, de seguro verán que en la parte inferior hay siempre una especie como de cámara donde se deposita la limadura más gruesa, y esa cámara tiene su propio filtro. La lógica de esto es que el filtro de aceite se encargue de los residuos más finos, residuos que se van más fácil cuando cambian el aceite completamente. Algunos dicen que la razón para cambiar el filtro a los 6.000 kilómetros es que a ese kilometraje ya sale muy oscuro, por lo tanto se sospecha que esté muy saturado. Pero resulta que el color no es evidencia suficiente. ¿Saben por qué? Porque luego de rodar 1 hora con el aceite nuevo, el filtro ya se empieza a poner oscurito, y eso es porque cuando nosotros cambiamos el aceite de la moto, nunca lo reemplazamos completamente. Cuando nosotros vaciamos el aceite, en el motor siempre quedan unos 500 mililitros del aceite viejo, siempre. Así que el nuevo aceite se mezcla con el viejo y ese 25% de aceite viejo ya es suficiente para darle un color un poco más oscurito al filtro. Por otro lado, uno podría pensar que la alta temperatura del motor podría deteriorar el filtro, pero eso ya ha sido probado por los ingenieros y es por ello que utilizando el filtro original plantean un promedio de vida útil de 12.000 kilómetros. Ahora, toda esta explicación es insostenible cuando se consideran filtros de aceite de otras motos. He visto que, a propósito de los altos costos de todo, muchos buscan filtros más baratos y efectivamente se encuentran, pero muchas veces el criterio de elección no se hace sobre las propiedades técnicas de la pieza, sino sobre una característica más superficial, y es que se vea del mismo tamaño y forma. Elegir un filtro así puede realmente ser un problema. Lo mejor, en todo caso, es buscar un filtro homologado.
homologado. Volviendo al tema, yo entiendo que si habitualmente usan un aceite mineral o semisintético y luego pasan a uno sintético, este último aceite tiene más aditivos que son más fuertes, que pueden desprender residuos acumulados del aceite previo, lo cual podría saturar más rápido el filtro. Pero más allá de ello, yo no entiendo ni encuentro la justificación del cambio del filtro a cada 6.000 kilómetros. ¿Qué piensan ustedes de esto? Un abrazo.